Bienvenidos a nuestro lobby online. Estamos muy felices, muy entusiasmados de verte conectado, de verte en línea. Así que por favor no te despegues. Nos hemos esforzado mucho por este mensaje. Y si puedes, dale ahorita mismo compartir allá abajito. Invítalo con tus familiares, con tus amigos. Más personas necesitan escuchar este mensaje. Y hoy tenemos algo muy especial, muy divertido preparado para todos ustedes. Así es, hermanos, la verdad es que a nosotros siempre nos hace muy felices poder compartir este momento con ustedes y pues disfruten, ¿no? Creo que la presencia de Dios se disfruta, entonces hoy que es domingo, disfruta mucho este día, el mensaje y todo lo que hemos preparado para ti. Y bueno, justo ayer fue un día muy importante en el cristianismo, en el protestantismo, porque se celebraron el 503 aniversario de la Reforma Protestante. Wow. Y la verdad es que todos los cristianos o todos, sí, el cristianismo debería saber qué sucedió. Y déjeme decirle que tenemos unos datos curiosos. Así es, David, la verdad es que Rebe y yo nos hemos dado a la tarea de investigar un poquito y un dato curioso es que, bueno, como todos sabemos, la figura principal de este movimiento fue Martín Lutero. Y Martín Lutero, les voy a decir en qué fecha nació. Él nació el 10 de noviembre de 1483 en Alemania. Muy bien, pues yo acá tengo otro dato interesante y dice que Lutero dedicó la Biblia alemana a Federico el Sabio, a quien estimaba grandemente. Wow, muy bien, gracias Rebe por ese dato curioso. Otro dato es que después de que excomulgaron a Martín Lutero, él se casó también con una ex monja en ese entonces de nombre Catarina von Bora en 1925. Órale, muy bien. También Lutero estudió el griego y el alemán para profundizar en el significado de los matices de las palabras utilizadas en las escrituras, conocimientos que luego utilizaría para la traducción de la Biblia judía. Órale. Otro dato también es que en 1517 fue cuando inicia este movimiento, pero es hasta el año de 1521 cuando Martín Lutero es excomulgado de la Iglesia Católica. Órale, ok. Bueno, yo tengo aquí otro dato, dice, por sus facultades de oratoria y de expresión le llamaban el filósofo, entonces ese era su apodo. Wow, y bueno, creo que eso se parece mucho al dato de que pues Martín Lutero era doctor en teología y por ello daba clases, era un maestro. Órale, pues también acá tengo sus últimas palabras de Martín Lutero y fueron estas: en tus manos encomiendo mi espíritu, me ha redimido, oh Señor, fiel Dios. Wow, creo que son unas palabras muy impresionantes. Y bueno, David, quisiera que nos compartieras un poquito acerca de lo que fue este movimiento. Claro, la Reforma Protestante fue un movimiento muy importante en el cristianismo y se le considera una de las más grandes cismas que sucedió en el cristianismo. Y déjenme decirles que Martín Lutero se le ve como el exponente o como el referente, pero en realidad fueron más cristianos o hombres de fe que iniciaron este movimiento. Como ejemplo tenemos a Juan Wycliffe, a Juan Hus, a Jerónimo Savonarola, a Juan Wesley, a muchos más personas que realmente dieron su vida porque nosotros conociéramos la verdad. Y todos ellos tienen algo muy en común, que fueron traductores.
Todos ellos iniciaron con la traducción de la Biblia, porque igual acuérdense que por esas fechas inició la imprenta, inició todo este movimiento, entonces fue algo muy aprovechado, fue algo muy útil en este movimiento. Podemos decir que fue como el internet, la imprenta, que fue como el alce. Sin imprenta, déjenme decirles que este movimiento no hubiera alcanzado lo que tuvo. Y bueno, Martín Lutero fue un monje agustino que fue un verdadero, pues podemos decir cristiano, que escudriñaba la Biblia, y una cita que lo dejó muy impactado fue: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ese fue como el lema de la Reforma Protestante. Pero Martín Lutero, al leer la Biblia, empezó a dudar, empezó a tener muchas cuestiones, y sus superiores pues dijeron: no, pues lo mandamos a Roma para que pues tenga una mejor visión, se comprometa más. Pero todo fue todo lo contrario, porque la Iglesia Católica en ese entonces estaba construyendo la capilla, o la iglesia pues madre de la Iglesia Católica en el Vaticano, en Roma, la capilla de San Pedro, la capilla Sixtina. Y esto despertó un celo más grande en Martín Lutero, porque el Papa empezó, como era muy grande el costo de la construcción, empezó a pedir las indulgencias, que era: tú pagabas por un cierto cantidad de dinero y te perdonaba el Papa. Entonces Martín Lutero dijo: no, basta, esto está peor. Fue una época horrible de los negros de los papas, había antes se decía que había, la gente estaba enojada porque había hasta 3 papas peleando, hasta 7 papas. Parecía las iglesias un burdel, que entraban mujeres, era en verdad horrible. Y la gente estaba harta, así como Martín Lutero, y Martín Lutero decidió poner 95 tesis en el castillo de Wittenberg. Al hacer este acto, fue el 31 de octubre de 1517. Este acto fue lo que marcó al inicio y también cambió el mundo por completo. Gracias a ello nosotros somos protestantes, gracias a ello inició este movimiento, cuando se cree una sola fe, una sola verdad, un solo bautismo, y bueno, las 5 fide de Martín Lutero. Y más adelante vemos que Martín Lutero rompió con el celibato, se casó con otra monja, y Martín Lutero tampoco quería en los ídolos. Martín Lutero quería reformar la Iglesia Católica y decía: no, pues yo hablaba con el Papa y le decía: vamos a cambiar, esto no está bien. Y muchas personas más también quisieron cambiar la Iglesia Católica, quisieron reformularla, cambiarla, pero la Iglesia Católica dijo: no, en vez de decir es solamente una fe, el Papa no es el vicario de Cristo, el Papa no es el representante, el Papa no es el camino a Cristo. La Iglesia Católica lo reafirmó en un concilio y crearon la Contrarreforma. Y esto fue muy importante, porque en vez de decir: no, pues vamos a cambiar, la gente está descontenta, dijeron: no, vamos a reafirmar nuestra postura. Y fue un total descontento en la gente, hasta el grado de que pues empezaron a perseguir a Martín Lutero, pero gracias a Dios sobrevivió, tradujo la Biblia del latín al alemán. Y bueno, fue un gran caminar que nos ha dejado un legado, y nosotros podemos disfrutar de ese cambio, podemos disfrutar de pues todas esas doctrinas que nos ataban como cristianos e hijos de Dios. Wow, David, yo creo que la información que nos acabas de compartir es muy interesante, que todo la debemos saber, y sobre todo considerar, ¿no?, que la Biblia es la palabra de Dios, y por eso es que nosotros debemos de guiar nuestros actos con base en ella. No podemos creer lo que nos digan las personas, los hombres, porque evidentemente pues cometemos muchísimos errores. Y también darnos cuenta que cómo Dios utiliza estratégicamente la vida de las personas, ¿no?, para poder Él pues expandir, que la mayoría de personas puedan conocer la verdad. Y como decía bien David, porque la verdad nos va a hacer libres. Y respecto también de eso, recordemos que en estos días en nuestra sociedad pues se festeja la muerte, ¿no? Pero nosotros, los hijos de Dios, los cristianos, no lo hacemos, y a continuación vamos a decirles los motivos por los cuales los cristianos no celebramos ni el Día de Muertos ni Halloween. Y el primero es porque nosotros tenemos a un Dios de vida, y eso lo podemos encontrar en Juan 14:6, donde dice: Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida.
Muy bien, Kay. Pues el segundo punto, ¿por qué no debemos de celebrar Halloween y por qué no debemos de celebrar el Día de Muertos, que es tan tradicional en nuestra comunidad? Es porque Dios es luz y esto está en Juan 8:12 y lo voy a leer. Jesús habló una vez más al pueblo y dijo: yo soy la luz del mundo. Si ustedes me siguen, no tendrán que andar en la oscuridad, porque tendrán la luz que lleva a la vida. Así es, y otro punto también, ¿por qué no celebramos la muerte? Está en Levítico 18:30 y dice, por lo tanto, obedezcan mis instrucciones y no se contaminen a sí mismos al cometer cualquiera de estas prácticas detestables que cometieron los pueblos que vivieron en la tierra antes que ustedes. Yo soy el Señor, su Dios. Así es, también no debemos celebrar ninguna de estas fechas porque nosotros debemos procurar hacer el bien y no el mal. Y esto lo encontramos en Efesios 5 del 10 al 11, que dice así: comprobando lo que es agradable al Señor y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Así es que, y bueno, algo también muy importante que los cristianos debemos considerar es que en el libro de los Crónicas, los Reyes y Samuel, podemos ver que Saúl, con un tiempo en el que estaba perdiendo la guerra, que ya casi iba a morir y todo, tenía una guerra contra los filisteos, en su desesperación porque no le contestaba ningún profeta, Dios no le respondía por medio del Turim y bueno, por medio de los sacerdotes y conectarse con Dios no se podía. Entonces lo que hizo en su desesperación fue con una, podemos decir, satanista, una adivina, y en una cueva le pidió a la adivina que regresara el cuerpo o más bien regresara a Samuel, el profeta. Y pues regresó, bueno, la Biblia nos comenta que apareció Samuel, pero podemos decir firmemente que no, que la Biblia claramente dice y no se contradice porque afirma que los muertos ya no regresan, los muertos una vez que mueren ya se quedan ya sea en el infierno, su alma o en el cielo y no regresan. Y muchas personas dicen, no, pues sí regresan, yo los he visto, su espíritu está acá, pero la verdad es que no, más bien podemos decir que son demonios que atormentan a las personas, que usan, se pueden representar, usan sus, Satanás es poderoso y pueden usar su cuerpo, sus facciones. Entonces, cuando Saúl se encontró, no fue Samuel, fue un demonio, podemos decir un espíritu que tomó la forma de Samuel, pero no fue. Entonces eso nos dice, y Dios detestó esa práctica, dijo que era la peor. Entonces podemos decir nosotros como cristianos que a Dios no le agrada para nada que hagamos rituales, que queramos mandar a traer de nuevo a nuestros muertos o a nuestros familiares, porque algunos en estos días lo siguen haciendo, van con brujos, van con satanistas para que regresen el cuerpo de sus familiares, pero eso para nada está bien visto y no es, recuerden, no son sus familiares, son demonios. Así es, creo que esa información es muy interesante. Hermanos, igual, pues ustedes en la medida y siempre, ¿no? Con mucho denuedo, con mucho amor, compartir esto con nuestros familiares que probablemente quizás sigan haciendo este tipo de prácticas. Así es, pues vamos a tener mucho cuidado con lo que vemos, con lo que escuchamos en las redes sociales, porque todos los días nos bombardean de información en las redes sociales y hay que depurar lo que es bueno para nosotros y lo que no, pues hay que desecharlo. Y muy bien, pues ahorita llegó el momento de que tú puedas escribir tu petición de oración. Nuestros pastores y nuestros líderes quieren orar por ti, entonces si tú lo quieres hacer más privado, también puedes mandar un mensaje en Messenger y nuestros pastores te contestan. Entonces estamos muy emocionados de que sigas aquí conectado con nosotros. Así es, Rebe, y también es momento de que nosotros hagamos nuestros pedidos con la hermana Moni. Recuerden, hermanos, que este pues ministerio que se ha levantado, porque hay muchos hermanos que donan alimentos, otros que donan quizá una ensalada, y bueno, este es un trabajo para Dios y por eso es que vemos la colaboración de todos. Pedimos, hermanos, que hagan ya su pedido con nuestra hermana para que ya puedan apartar su comidita, y recuerden que de esta manera también estamos apoyando a todo lo que tiene que ver con solventar los gastos de producción y de grabación. Así es, y como te decimos siempre, conéctate a nuestra transmisión, a nuestros canales de YouTube, en Instagram, en Facebook, compártelo con todos tus amigos, queremos que más personas se enteren de esto, que más personas se conecten con Dios, y recuerda, nuestras reuniones son los miércoles a las 7 de la noche y los domingos a las 11 de la tarde empieza la reunión general y a las 10 a.m. inicia la reunión de Betel Kids.
Así es, David, gracias por esta información de los horarios, pues estamos muy contentos de que todavía estés aquí conectado con nosotros, así que reúne a tu familia, acomódate en tu sala o en tu comedor o donde ustedes designen para ver la reunión, porque hoy Dios tiene un mensaje para ti, así que ponte feliz, ponte muy contento porque hoy Dios nos va a hablar. Entonces te dejamos con esta reunión. De tal manera al mundo tú amaste, que hasta tu vida entregaste, tu costado abierto fue. Fueron esas gotas de tu sangre que mi corazón limpiaron, me hiciste un nuevo ser. Gracias, te doy gracias por tu amor sin condición en esa cruz. Gracias, te doy gracias por tu perdón, la salvación en esa cruz. Amor sin condición, amor sin condición, amor sin condición, amor De tal manera al mundo tú amaste, que hasta tu vida entregaste, tu costado abierto fue. Fueron esas gotas de tu sangre que mi corazón limpiaron, me hiciste un nuevo ser. Gracias, te doy gracias por tu amor sin condición en esa cruz. Te damos gracias, Jesús. Gracias, te doy gracias por tu perdón, la salvación en esa cruz, por tu amor. Amor sin condición, amor sin condición, amor Gracias, Jesús. Gracias, te doy gracias por tu perdón, la salvación en esa cruz.
adoramos, Jesús. Gracias por tu amor, ese amor sin condición. Te alabamos. Exaltemos el nombre de nuestro Dios. Alabamos a un Dios grande y poderoso, a un Dios de maravillas y de milagros. ¿Cuántos pueden decir amén y cantar con gozo? Si pueden danzar, aplaudir con gozo, hermanos. Amén. Eres hermoso, precioso Cordero, santo y sublime, Jesús, Hijo de Dios.
amor inagotable, eres incomparable, glorioso Salvador, eterno Rey, vives por siempre, Sol de justicia, Príncipe de paz, eres admirable, fiel y verdadero, solo tú eres digno de mi adoración. Cantamos, mereces gloria, honra, poder y alabanza, mereces gloria, honra, poder y alabanza, mereces gloria, honra, poder y alabanza, Jesús, eterno Rey, vives por siempre, Sol de justicia, Príncipe de paz, eres admirable, fiel y verdadero, solo tú eres digno de mi adoración, mereces gloria, honra, poder y alabanza, mereces gloria, honra, poder y alabanza, mereces gloria, honra, poder y alabanza, Jesús, no a nosotros, oh Señor, sino a tu nombre damos gloria por tu fidelidad. No a nosotros, oh Señor, sino a tu nombre damos gloria por tu fidelidad. No a nosotros, oh Señor, sino a tu nombre damos gloria por tu fidelidad. No a nosotros, oh Señor, sino a tu nombre damos gloria por tu fidelidad. Mereces gloria, honra, poder y alabanza, mereces gloria, honra, poder y alabanza, mereces gloria, honra, poder y alabanza, Jesús,
hay nadie como tú, Jesús. Gracias por tu fidelidad. Gracias porque tú has sido bueno. Gracias, Jesús, porque tú estás con nosotros. Te amamos, Jesús. Te amamos, Jesús. Te amamos, Jesús. Ya no podía decir palabras completas, simplemente decía ma, pa, y así fue aumentando. Ya no podía realizar movimientos o mirar a los lados, mis reflejos ya estaban disminuyendo. El doctor diagnosticó el Guillain-Barré, la cual es una enfermedad autoinmune. Yo recordaba que estaba en las piernas de mi mamá y ella solo me dijo: hija, tú confía en Dios. Dios hará un milagro en ti. Aunque la medicina daba su diagnóstico como el quedar en estado vegetal o paralítica, Dios no permitió que pasara eso. Me gustaría compartirles el resumen clínico que el hospital le proporcionó a mi papá después de mi ingreso de este hospital. Fecha de ingreso, el 22 de agosto del 2001. Fecha de ingreso, el 6 de septiembre del 2001. Días de estancia, 15 días. Femenina de 5 años con 11 meses. Antecedentes de cuadro de astenia, adinamia, vértigo, tos seca. 3 días previos a su ingreso inicia con disfonia, sonidos guturales, debilidad motora principalmente en extremidades superiores. A su ingreso presenta disfonia, problemas de desglución, disminución de la fuerza de extremidades superiores, así como dificultad para respirar. Ingresa con Guillain-Barré. Por la dificultad respiratoria se coloca ventilación mecánica, se inicia terapia con sandoglobulina. Durante 5 días. Intubación orotraqueal de 7 días. El día viernes 31 de agosto del 2001 se realiza extubación electivas sin complicaciones, presentando mayor movilidad de extremidades así como mejor esfuerzo respiratorio. Con referencia a tendencia a la leucopenia, se cambia esquema antimicrobiano. Actualmente la paciente es estable, reactiva, movilidad de extremidades simétricas, mejor fuerza de extremidades tanto superiores como inferiores. Sensibilidad conservada en control de esfínteres. Actualmente logra sensibilidad y logra permanecer en bipedestación y con ayuda se egresa por mejoría clínica. Ese fue el diagnóstico que el doctor dio al final, aunque él en su recomendación decía que si yo no me recuperaba a los 15 días después del hospital, tendría que ser intervenida quirúrgicamente, debido a que había quedado con algunas secuelas como es la visión fija y todavía no podía recuperar el habla. Pero Dios en su infinita misericordia, durante la primera semana después de egresar del hospital, pude recuperarme. Y cuando regresé a la cita con el doctor preguntó que en qué Dios confiábamos o en qué Dios creíamos, porque Dios estaba haciendo un milagro en mí. Y fue ahí donde yo también volví a recordar la frase que mi mamá me había dicho: confía en Dios. Y sí, si nosotros confiamos en Dios, Dios es un Dios tan fuerte, tan milagroso, tan poderoso, que Él puede hacer no un milagro, sino muchos milagros en nuestras vidas. En este milagro que les estoy compartiendo el día de hoy, Dios también hizo otros milagros. Uno de ellos fue el medicamento. La sandoglobulina en ese tiempo era una sustancia demasiado cara. Y aquí también tengo la receta. A mí me estaban pidiendo 400 gramos y cada gramo salía en 766 pesos, dando un total de 306,400 pesos. Mis padres, al ser unos trabajadores y ofrecer servicios alimenticios, no tenían esa cantidad, pero Dios en su infinita misericordia
obró de una manera sorprendente y ellos solo pagaron la cantidad de 9,200 pesos. Y bueno, como les decía, Dios hizo muchos milagros en ese milagro. Entonces, pues lo único que quiero compartir ahora también es que si tú pones tu confianza en Dios, Dios lo puede hacer. Gracias a tu colaboración podemos llevar adelante la misión que Dios nos encomendó como iglesia: evangelizar, amar y bendecir a las personas. Si quieres ofrendar, puedes hacerlo de forma presencial, los domingos en horario de servicio o de 6 a 8 p.m.
Me da muchísimo gusto estar con ustedes otra vez para compartir la palabra de Dios y les invito a abrir sus Biblias en el libro de Efesios, capítulo 5. Efesios, capítulo 5. Y me gustaría leer con ustedes este pasaje. Ustedes me pueden escuchar o siguiéndome con su vista en la lectura de la Biblia, la palabra de nuestro Dios. Efesios capítulo 5. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero toda fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o avaro o inmundo que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Me gusta mucho este pasaje cuando quiero hablar de un tema que tiene que ver con la vida práctica. Y es porque hay una frase que dice acción de gracias. Si usted puede ver en el versículo 4 de este capítulo 5 de Efesios, dice acciones de gracias. Y luego dice en el versículo 20, dando siempre gracias. Ok, hoy quiero compartirles a ustedes acerca del principio de la gratitud. Y tomé como contexto este pasaje porque ahora nosotros somos hijos de luz, ya no estamos en las tinieblas. Y cuando habla de las tinieblas se refiere a la ignorancia que antes teníamos de no saber
cuál era la voluntad de Dios para nosotros. Y cuando se refiere a las tinieblas, también se refiere a la vida que llevábamos sin Cristo, quien es la luz. Y cuando se refiere que antes vivíamos en tinieblas y en la ignorancia y sin Cristo, es porque estábamos en el reino de las tinieblas de Satanás. Y lo puse este texto como pasaje de contexto porque la Biblia dice que ahora que somos luz, debemos reprender las tinieblas y debemos rechazar la ignorancia, la maldad que hay en este mundo. Voy a traer como contexto, estamos en medio de la comunidad que no conoce a Dios y que celebra a los muertos. Y los muertos no saben nada de lo que está pasando en esta tierra. La Biblia nos habla mucho respecto a eso. Nos habla que cuando alguien muere, ya nunca jamás regresará a esta tierra. Que cuando alguien muere, ya nunca jamás sabrá lo que está pasando en la tierra. Hay personas que cuando están despidiendo el cuerpo, le están hablando a la persona como si estuviera presente. Le dicen, te vas, pero yo sé que tú me verás allá donde estás, ¿no? Parece como una rima. Allá donde tú estés me verás y ten por seguro que nosotros desde aquí también estaremos recordando que tú siempre también nos estarás mirando desde donde estés. Eso no es cierto. Yo antes pensaba que cuando alguien se iba aún hasta el cielo, desde el cielo nos iba a poder ver. No, el único que puede hacer eso es Dios, porque Él sí es omnipotente. Pero imagínese millones y millones y millones y millones de kilómetros de distancia. ¿Usted cree que una persona parada ahí, yo pensé que a lo mejor estaba en el barandal a la orilla del cielo o en alguna parte y que se estaba asomando para ver la tierra y ver hasta Nochistlán, su casa, y nos iba a ver de lo que estábamos haciendo? Eso no es posible. Hay personas que están hablando delante del féretro a la persona. Y yo lo entiendo, a veces lo hacen como una forma poética de decir te fuiste, ya no estás y yo me acordaré de ti. Bueno, pero ya la persona no está. La Biblia también nos habla que en vida es cuando nosotros podemos ponernos de acuerdo con Dios y podemos estar en paz con el ser humano. Pero hoy, ya que conocemos a Cristo, sabemos que nosotros no somos de la muerte, no somos de las tinieblas, no somos de Satanás, somos de Cristo, somos de la vida, somos hijos de luz. Y por lo tanto, ya no participamos en esas obras infructuosas de Satanás. Celebrar los muertos en la Biblia no nos enseña. Y si Jesús no lo practicó, ni los apóstoles, ni los profetas, ni está en la Biblia, no lo hacemos. Y si dicen que son tradiciones que hay que rescatar de nuestros antepasados, si esas tradiciones se oponen a la palabra de Dios, nosotros no lo hacemos. Y si hay personas que piensan que es la única manera en la que van a poder tener contacto con los muertos, no es así. La Biblia dice que cuando alguien muere, nunca más regresará. Al contrario, nosotros iremos a ellos. Bueno, pero hoy quiero hablar acerca de la gratitud. Ahora, ¿por qué hablamos de la gratitud? Porque la gratitud produce en nosotros grandes beneficios. Un corazón alegre, dice la Biblia, es un corazón sano. ¿Cuántas personas están enfermas porque viven una vida de queja? Tienen queja, tienen tristeza y entonces no hay salud. Ahora, fíjese que hoy quiero compartir lo que también la Biblia dice en Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo
16, 17 y 18. Dice, estad siempre gozosos, oren sin cesar. Y luego dice, dad gracias en todo. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Así que al considerar tres aspectos del principio de la gratitud, estaremos haciendo la voluntad de Dios en Cristo Jesús. ¿Cuáles son esos tres aspectos del principio de la gratitud? Vayamos al primer aspecto del principio de la gratitud y se encuentra en Romanos capítulo 12. Y dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No se conformen a este siglo, transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Otra vez menciona que una de las formas para que nosotros podamos comprobar la voluntad de Dios, que siempre es buena, porque alguien piensa que hacer la voluntad de Dios es aburrido, que hacer la voluntad de Dios nos vamos a perder muchas cosas. Hay personas que piensan que por aceptar a Cristo Jesús van a vivir una vida triste y dicen, no quiero, porque si yo me entrego a Cristo ya no voy a poder hacer lo que antes hacía. Y piensan que van a vivir una vida amargada en Cristo. No es así. Una persona que entiende este primer aspecto que voy a mencionar del principio de la gratitud, no va a vivir amargada. Al contrario, va a entender que la voluntad de Dios siempre es buena y siempre es perfecta. El primer aspecto es: recuerde las misericordias de Dios. Recuerde las misericordias de Dios. La Biblia nos menciona que un día Jesús, cuando estaba aquí en la tierra, iba caminando y en el camino vio a 10 leprosos que estaban todos en comunidad, ¿verdad?, caminando, y que se acercaron a decirle a Jesús: ten misericordia de nosotros. Somos leprosos, sánanos. Entonces Jesús, teniendo misericordia, la Biblia nos dice, lo sanó. Pero ¿cómo fue el proceso de su sanidad? La Biblia dice que mientras ellos iban caminando, Él les dijo: preséntense al sacerdote. El sacerdote era el inspector de salud en la comunidad, a quien Dios le había instruido de cómo checar la salud de las personas. Así que estos 10 leprosos fueron, y en el momento que se presentaron ya estaban sanos. El sacerdote dio fe que estaban sanos, porque en el camino fueron sanados. Pero la Biblia dice que solo uno de los 9 regresó agradecido y postrado ante Jesús, le dio las gracias. Ahora, ¿por qué Jesús mencionó esto? Porque el ser humano, usted, yo, todos, tenemos la tendencia a olvidar las misericordias de Dios. Por eso el salmista David en el Salmo 103 le está diciendo a su misma alma:
Alma mía, alaba a Dios y no olvides ninguno de sus beneficios. Si usted se olvida de los beneficios que Dios le ha dado a usted, entonces probablemente usted se puede sentir triste, no habrá gratitud y por consecuencia no tendrá gozo. Entonces el primer aspecto del principio de la gratitud es: recuerde las misericordias de Dios. Si usted y yo podemos hacer memoria, cuando empezamos a escuchar las noticias del virus, el coronavirus, ahora se llama SARS-CoV-19, SARS-CoV-2, ¿no? Y que surgió en Wuhan, en China, y desde el año pasado, justo en estas fechas, hace un año aproximadamente, y que después empezó la Organización Mundial de la Salud a decir que esto era terrible. Después, a principios de este año, se declaró como una pandemia y empezaron a cerrar fronteras. Ustedes escucharon que en México hubo un decreto el 11 de marzo de este año para que ya se tomaran las medidas. Y mucha gente ha muerto. El día de ayer estuve revisando una aplicación respecto a la actualización estadística que da de todo el mundo cuántos han muerto por el COVID-19, cuántos se han recuperado y cuántos todavía están activos o el virus está activo en ellos. Y en México muchos han muerto. Sin embargo, yo quiero decirles, ¿cuántos de ustedes alaban a Dios porque Dios ha sido bueno con nosotros? Dios ha sido bueno con nosotros. Algunos dicen que tal vez ya nos dio, pero fuimos asintomáticos. Otros tuvieron síntomas de COVID-19 y están aquí. No murieron. Y yo he dicho, por las misericordias de Dios no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana. Grande es su fidelidad. Entonces, la primera cosa que incluye el principio de la gratitud es recordar. Recuerde lo que usted ha recibido de Dios y de las personas que Dios ha usado. Dios a través de las personas. Y vamos a practicar este aspecto, recordar. Haríamos bien en mandar un mensaje a un doctor, a una enfermera, a un maestro, a un compañero de trabajo, a nuestros padres, a nuestros amigos, a nuestros parientes, a nuestros hermanos en la fe, agradeciéndoles por algún favor que hayan mostrado hacia nosotros y que no lo merecíamos. Porque eso va a traer gozo, 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 gozo. Y estaremos cumpliendo la voluntad de Dios. Segundo aspecto, no solo es recordar las misericordias de Dios, también es, como dice la Biblia aquí, en Romanos capítulo 12, presenta vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y lo que leímos en Efesios capítulo 5, voy a volver a leer para que usted vea cuál sería el segundo aspecto del principio de la gratitud. Dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Es el mismo contexto de lo que leímos en Romanos 12. Pero
inmundicia, fornicación, avaricia. No se nombre, no lo hables, no lo pronuncies. Cuando hemos hablado de los chistes malintencionados, de doble sentido, y normalmente los que son de doble sentido tienen que ver con una connotación sexual o sensual equivocada. Siempre. Dice, no se nombren, es decir, no los pronuncies, ni los hables, ni te rías de eso. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen. Antes bien, acciones de gracias. Nombra acciones de gracias. El segundo aspecto del principio de la gratitud es salvación en Cristo. Un creyente en Cristo va a tener gratitud en su corazón. Uno que es salvo, porque es una nueva persona en Cristo. Entonces, primer aspecto es recordar. Segundo aspecto es practicar. Es la palabra practicar. Usted tiene que practicar porque nosotros estamos habituados a quejarnos. Mire, cuántas veces yo me he sentado y le he tenido que pedir perdón a mi esposa y le he tenido que pedir perdón a mis hijos, y a veces salgo derrotado y diciendo, Dios mío, ¿por qué soy así y no debo ser así? Nos sentamos o yo me siento y digo, creo que le faltó un poquito de sal a esta sopa. Está muy caliente. Creo que le falta calentarse. Esta tortilla creo que le falta más cocimiento. No, creo que ya se pasó, está muy dura. No sé si a ustedes les ha pasado o estoy en otro mundo. ¿A algunos de ustedes les ha pasado así? A lo mejor han sido muy amables y muy corteses, pero por dentro están diciendo, ay, 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 como que algo le faltó a esta comida, pero no hay problema. Sin embargo, la tendencia de todo ser humano es hablar truanerías, es hablar palabras negativas, es hablar palabras, como dice aquí, de inmundicia, es hablar palabras necias, deshonestas, que no convienen. Entonces, algo que podemos nosotros como cristianos aplicar es practicar la gratitud. Dice la Biblia, y con gratitud y con gozo sirvamos al Señor. Dios no quiere que nos quejemos. Un lenguaje, yo creo que sería el único que estaría hablando toda persona en el infierno, sería la queja, el lamento, pero no la gratitud. Así que nosotros como hijos de Dios, dice, podemos ahora decir gracias. ¿Verdad que podemos decir gracias? En todo. Gracias por el sol. Gracias porque está nublado. Gracias a Dios por el frío. Gracias porque en medio de la pandemia estamos bien. Gracias porque a pesar de los sufrimientos estamos bien. O sea, gracias. Así que, ¿qué vamos a hacer? Practicar, decirle al cónyuge, gracias por atenderme. Gracias por ser mi amigo, por estar fiel conmigo. Gracias por ayudarme a cocinar. Lo vamos a practicar hoy. ¿Están de acuerdo, amados? Saliendo, acérquese con alguien aquí desde la iglesia. Gracias por ayudarnos a cantar juntos en la alabanza. Gracias porque tú das tu tiempo para tocar un instrumento. Gracias porque tú vienes y haces la limpieza para que podamos estar aquí en este lugar. Gracias. Gracias por los muchachos que nos ayudan. Gracias por los anfitriones. Gracias por todos los servidores. Gracias por usted. Gracias por lo que usted da, por lo que hace, por sus oraciones. Dios dice que debemos practicar. En lugar de palabras negativas, dice palabras de acciones de gracias. Y la tercera cosa, el tercer aspecto del principio de la gratitud es,
Primero, recordar. Segundo, practicar. Y tercero, vivir. Vamos a ver lo que la Biblia nos dice y está en nuestro corazón. Dice, para que con acción de gracias vivamos siempre agradecidos al Señor. Con acción de gracias vivamos siempre. Acciones de gracias. Miren, ¿qué significa acciones de gracias? Acciones de gracias no es solo hablarlo. Acciones, ¿sí sabe usted qué es acción, no? Accionar, o sea, hacer. Entonces usted tiene que vivir mostrando yo que estoy agradecido. No solo es con palabras, no solo es, ay, gracias Dios, sino tenemos que accionar. Dice, acciones de gracias. Vivamos al Señor. Vea lo que dice en Salmo 103. El Salmo 103. ¿Puede leer conmigo? Dice, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Qué más dice? Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y de misericordias. Miren lo que dice la Biblia en Romanos 1:21. Romanos 1:21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios se hicieron necios. Y entonces, en lugar de darle la gloria a Dios, le dieron la gloria a la creación. El ser humano ha tenido problemas con dar gracias. Esto es lo que vive. La Biblia dice que en los últimos días, dice 1 Timoteo, la gente sería ingrata. Ingratos a los padres, dice. Hay padres que lloran, algunos han venido a pedir consejo y me dicen, no es posible todo lo que hice para mis hijos. Es más, ellos sí tenían zapatos nuevos, aunque mis zapatos ya tenían hoyo en la suela. Ellos sí estaban bien alimentados, aunque yo de repente pues ya no podía comer bien. Yo me sacrifiqué, pero ahora mis hijos ya tienen su carrera, tienen su casa, tienen todo lo necesario, pero se olvidaron de mí. Ingratos. Qué terrible. Vean lo que dice la Biblia, otro pasaje que habla de la gratitud. Dice en Primera de Tesalonicenses 5:18, lo vamos a repetir. Dad gracias en todo. Dad gracias en todo. Dad gracias en todo. Les animo que hoy vayamos a hacer una oración pidiendo que Dios nos ayude a recordar estas tres cosas. Recuerda las misericordias de Dios. Segundo, ¿qué les dije? Practica la gratitud. Y tercero, vive constantemente agradecido. Vamos a orar. Padre eterno, creador del cielo y de la tierra, estamos aquí delante de tu presencia. Tú nos animas a servirte. Tú nos animas a vivir para ti, Señor. Aquí estamos delante de tu presencia. Oh Dios, estamos agradecidos
Y tu palabra dice que con corazón agradecido sirvamos. Servir, qué tan importante es servir. Una persona que sirve está agradecida. Y lo tercero es servir. Servir, Señor. Padre, hoy venimos ante ti, Señor, para decirte, no nos olvidamos de tus beneficios, no nos olvidamos de tus favores, no nos olvidamos de lo que tú has hecho para cada uno de nosotros. No nos olvidamos. Tú has sido bueno con nosotros. Tú has sido bueno con nosotros. Adore a Dios y dígale: Padre, te doy gracias. Te doy gracias, te doy gracias. Dele gracias. Recuerde todo lo que Dios le ha dado. Te doy gracias, te doy gracias. Te doy gracias, te doy gracias, te doy gracias, te doy gracias. Te doy gracias, Señor, te doy gracias. Por ti nos movemos, por ti somos, por ti vivimos. Oh Dios, estamos agradecidos, estamos agradecidos, estamos agradecidos, Padre, contigo. Estamos agradecidos. Oh Dios, estamos agradecidos. Gracias, Padre, por la salvación de nuestra alma. Gracias por la salud. Gracias por la provisión. Gracias por nuestros padres. Gracias por nuestra familia. Gracias por la iglesia. Gracias por la iglesia, Dios. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias, gracias. Te damos gracias, Dios. Gracias por la sanidad que has mostrado para nosotros. Gracias por la protección que tú has tenido para nosotros. Gracias porque nos has incluido en tu familia, porque somos parte de esta iglesia local. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Oh, muchas gracias, Dios, muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Oh, te damos gracias por los momentos difíciles también, porque han sido un acicate para nosotros, han forjado nuestro carácter. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, oh Dios, gracias, gracias. Gracias, Dios, gracias. Te damos muchas gracias. Oh, gracias, gracias, gracias. No queremos olvidarnos de tus favores. No queremos olvidarnos de tus misericordias. No queremos olvidarnos de lo que tú has hecho. Cuando volteamos hacia atrás, evocando el pasado, viendo cómo éramos antes, qué vida llevábamos, y ahora la vida en Cristo que tenemos, una vida abundante, una vida de victoria, una vida de aventura en el Espíritu Santo. Padre, no queremos regresar atrás. Solo nos mueve a decirte: me ofrezco a ti, Señor. Me ofrezco a ti en servicio. Por todas tus misericordias, me ofrezco a ti en gratitud. Padre, quiero toda esta semana y el resto de mi vida aquí en la tierra vivir agradecido. Un corazón agradecido es un corazón gozoso, y un corazón gozoso es un corazón que te agrada, Padre. Oh Dios, te damos gracias. Gracias por este día. Gracias por este mes que ha comenzado. Gracias, Dios, porque pudimos estar en tu presencia. Gracias, Dios. Gracias, gracias, gracias. Te amamos, Jesús. Gracias por tu obra redentora y gracias por tu obra
sanadora. Gracias, gracias Jesús, gracias, gracias, gracias. Gracias Jesús. Gracias por quedarte hasta el final de esta reunión. Yo sé que todavía estás ahí, que estás conectado, así que te queremos decir muchas gracias por vernos, por seguirnos. La verdad es que vimos un mensaje muy especial, muy importante. Recuerda lo que dijimos en el lobby. Ten en mente toda esta semana la Reforma Protestante, investiga. Yo te invito a que googlees ahí la Reforma Protestante, sepas un poco de historia. También recuerda que en estos días nuestra pastora va a estar enviándonos chicks para que nosotros podamos en audio, para que podamos transmitirlo con nuestros amigos. Por ejemplo, te va a llegar un mensaje a WhatsApp de un chico o un video. Entonces, por favor, compártelo, va a ser de gran ayuda. Si a ti te da miedo tal vez expresar tu fe, te da miedo con tus familiares, este video queremos que les va a ayudar. Entonces van a estar mandando videos relacionados con el Halloween, Día de Muertos, también un poco con la Reforma Protestante, para que tú la puedas enviar, comunicarla con todos. Y bueno, pues ya llegamos al final de la reunión. Esperemos que te la hayas pasado muy bien, que te hayas divertido. Lo hacemos con mucho cariño todo esto porque creemos que Dios va a hablar a tu vida. Entonces, pues, sigue conectado en esas reuniones. Así es, David, pero la verdad es que nosotros no queremos despedirnos sin antes hacer una oración. No sabemos, la verdad, ¿no? Pero qué tal que tú eres nuevo, es la primera vez que estás viendo esta oración. Queremos decirte que Dios te ama y que Dios te acepta tal y como eres. Entonces vamos a hacer una oración. Si tú quieres aceptar a Dios en tu corazón, lo puedes hacer con esta oración. Dios mío, en este momento yo te pido perdón por todos mis pecados, por todos los errores, Señor, que tú sabes que cometí. Soy una persona imperfecta, pero ahora he conocido que tú me amas, que tú tienes una oportunidad para mí. Te pido, Señor, que tú perdones todos mis pecados, que tú me laves y que tú hoy me aceptes como tu hijo o como tu hija, para que yo pueda conocer la verdad por medio de tu palabra, para que yo pueda conocer la verdad, Señor, por medio de la oración, por medio de esa comunión contigo. Te pido que tú cambies mi vida y que tú me des un propósito. También vamos a orar en este momento por todas las personas que están sufriendo por esta pandemia a raíz de, no sé, desempleo, enfermedad. Vamos a orar. Señor Jesús, en esta hora te pedimos, Dios mío, que tú traigas, Señor, sanidad y misericordia para las personas, Señor, que están padeciendo a causa de esta pandemia, a causa de este virus. Señor, te pedimos también que tú suplas las necesidades de aquellas personas que se han quedado sin trabajo, Señor, que tú seas bendiciéndoles, pero sobre todas las cosas te pedimos, Dios, que tú utilices este momento histórico para que muchas personas conozcan tu amor, conozcan tu nombre y tu palabra llegue a sus vidas y a la de sus familias. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues antes de irnos te queremos recordar que hoy tenemos un platillo de lujo. Entonces a esta hora ya hace hambre y no queremos que te vayas a la cocina otro día más. Entonces hoy aprovecha que es domingo, envía un mensaje a la hermana Mónica, porque de verdad que este platillo que hicieron es veracruzano, está de lujo. Es un tapiste de pollo de michiote. Entonces es un rico platillo que representa a México, es en salsa verde condimentado con hierba santa. Imagínate qué rico está. Qué rico. Y tomatillos verdes. Entonces, no, esto es algo riquísimo. Entonces envíale a la hermana un mensajito para que te aparte ahí tu orden de este rico platillo veracruzano. Entonces, pues también te seguimos invitando a que te sigas conectando. Nos vemos el miércoles a las 7 p.m. Así que estamos muy contentos. Hoy sal un ratito ahí al patio de tu casa, haz un juego en familia, disfruta, abraza mucho a tu familia y pasa este tiempo con ellos, porque ya sabes, la vida se ve en un minuto y ahorita que los tienes ahí al ladito tuyo, pues es el momento de que los abraces. Y nos vemos el siguiente domingo aquí en nuestro lobby virtual.